Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. Y un poquito que nos entusiasmó por Otto Martínez. Pero la sociedad rural se empezó con 0 pesos, 0 terreno y mucha voluntad. Me entero del proyecto de la sociedad rural de Villa Ángela mediante información del señor Rubén Riaño, un gran amigo, y el señor Mauricio Lixi, que me orientaron con respecto a que la sociedad rural estaba buscando una persona que se encargue de la parte administrativa. Yo tenía vacas y Roberto también, entonces, pero tampoco me dieron la sorpresa, me invitaron a la primera asamblea, no sé qué, para formar la comisión directiva y no sabía que estaba en la lista. Y oh sorpresa que cuando fue una sola lista y estaba incluido en esa lista, ¿no sé? Como dirigente. Y fueron a visitarme unos amigos que yo, en mi caso, sugerí, y quería participar en la comisión para formar la rural. Y me acepté porque yo era joven en ese tiempo y me gustaba esa cosa. Yo siempre digo en la rural. Estuve en la comisión varios años, en una vuelta de encargo, trabajador, y siempre me gustó porque yo he sido criado cuidando animales. El finado Peuriel, que era la cooperativa ganadera, que integraba COP Puerto Vilela, vino con una propuesta de la Sociedad Rural del Chaco. En tiempo récord se sacó personería jurídica y se largó la primera exposición. Bueno, la rural se inició el 30 de enero y para los primeros días de agosto se hizo la primera exposición. Se hizo en el predio de la cooperativa ganadera, que fue la parte de los corrales, se hizo de industria y comercio, y después se arregló toda la parte de corrales, tribunas, se hizo lazareto, se hizo una cierta modificación para la exposición. La instalación de la cooperativa ganadera se hizo la primera exposición y la segunda. La exposición, los 15 días era full. Te explico, la primera exposición teníamos grupo de trabajo, un grupo de tarea ahí. Yo fui auxiliar del doctor Raúl Piat, que fue mi comisario de la exposición, yo fui secretario. En el predio sobre Ruta Nacional 95, acceso norte a Villa Ángela, a la mano derecha de la entrada del portón principal, aproximadamente a unos 10-12 metros. Eso se tenía el propósito de colocar una especie de monolito, ¿viste? Que deje sepultado, digamos, el recuerdo a estos pioneros que, encabezados por Roberto Buquevich, dieron comienzo y materializaron obras e infraestructuras que son un orgullo para Villa Ángela y la provincia de Florida. Era caluroso, era un día muy caluroso, inclusive con mucho viento. Tan es así que a mí me temblaban las piernitas, que movía el taco de mi zapato cuando leía el acta fundacional. Es decir, era propio de la emoción. Pero te reitero, las palabras de Roberto Buquevich dieron sus frutos, porque hoy ves que comenzaste en el año 72 con una mesa, lo digo con todo orgullo. Comenzaste con una mesa y con una virome, y que hoy
tengas lo que tenés, sin lugar a dudas es un orgullo. En la sociedad rural, ayudé a la sociedad rural, creo que ayudé. Sí, los amigos, como sí, me comentaron los amigos que se estaban haciendo, queriendo hacer una sociedad rural en Villa Antonio. Y uno de ellos fue Juquevich, Roberto Juquevich. Inclusive fue a casa y me dijo, Roque, vení que vamos a hacer un empeño de tratar de hacer la sociedad rural. Se compró un predio donde está la sociedad rural ahora, que parecía difícil hacer esas instalaciones, sin plata. Pero nos arremangamos todos a hacer un poco cada uno. Pusimos un granito de arena y cuando Roberto dice la próxima exposición la hacemos en lo nuestro. Algunos dijeron no, no te adelante tanto que no vamos a poder. Otros dijimos sí, vamos a hacer. Y no es eso ahí está. Sí, yo digo son decisiones y coraje, ¿no? Me fui en 2 o 3 oportunidades, estando en la oficina, me escapé, porque yo dije, yo con esto no llego a nada. Pero con la ayuda de aquí de Yolanda Cepeda, un chico muy emprendedor, que era justamente empleado de la cooperativa, y muy especialmente con Ernesto Buenacorte, del que tengo muy buenos recuerdos, cuando se incorporó en el año 1973 a la Sociedad Rural de la mano del doctor Pedro Raúl Rivero. En la cooperativa ganadera no tenía teléfono, no tenía nada. Entonces, lógicamente, el más cerca y el más allegado a la institución era yo. Físicamente, digamos. Claro, estábamos a un paso. Entonces, esto era parte del registro local, de la sociedad rural, mi casa. Mientras podía ser útil, yo fui profesorero mucho tiempo, plenamente, reuniones de camaradería eran continuas. Nuestra, pienso que hicimos lo mejor que podíamos. Pero nos ha sorprendido muchos de ellos, ¿no? Las que hemos tenido. Como Caterina Dan, y sí, sucediendo así. Falleció Negro Porro, gran tipo. Cosa que no se, que uno la tiene en cuenta, pero no, como te digo, no la cree. Pero está muy bien, siempre rogué, pedí que esto tuviera continuidad, con gente buena. En aquel entonces los mayores nuestros, ¿cierto? Andrés Bullati, Pedro Uriel, River y otros más, lo mismo doctor Gas, Roberto, eran muy comunicativos, los apoyaban como joven, que incentivaban, que era una camaradería con mucho respeto, ¿cierto? No porque nosotros éramos jóvenes, que no, al contrario.
dejando cual miel queda en los panales. Tiro el pueblito florido, rinconcito abandonado, recordando mi pasado. Yo jamás te olvidaré, mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pasé mi niñez. Nos emociona porque ve gente con la que trabajó, con la que conoció y que le brindó mucho trabajo, mucha dedicación a toda nuestra institución. Estaba mirando la parte de los remates y bueno, como todos saben, nosotros venimos de una familia de productores ganaderos y muchos de los que estamos en la comisión directiva de hoy nos criamos dentro de la sociedad rural o crecimos dentro de la sociedad rural, viendo trabajar a nuestros padres, a dirigentes que nos trajeron y que nos apoyaron y que nos enseñaron cómo trabajaban ellos, con qué ganas, con qué objetivos. Todos dirigentes ad honorem que dejaban todo su tiempo particular, de sus actividades particulares para poder dedicarle tiempo a esta institución, ad honorem, como les dije anteriormente, o sea que la verdad que es doblemente valorable todo el esfuerzo que hicieron. Me acordaba cuando veía el tema de los remates, que en mi casa, en la época en que los dirigentes subían a caballo para poder realizar los remates, y trabajaban porque no había plata a veces para pagarles a los peones, y bueno, ellos subían a caballo, armaban las tropas. Veía recién el rematador, que también fue un rematador histórico de nuestra sociedad rural, y recordaba que en nuestra casa siempre teníamos un problema porque nosotros con mi hermano le pedíamos a mi papá que nos traiga a trabajar en los remates, por el solo hecho de conocer y de andar a caballo y andar entre las vacas y conocer el movimiento de una feria. Y siempre teníamos un problema porque mi papá siempre nos decía: ustedes se van a golpear y voy a tener problemas con su mamá, y ahí se llamaba todo el problema. Pero bueno, así pudimos conseguir que nos traigan a trabajar, y bueno, conocimos los peones, conocimos cómo es el manejo de un remate, y la verdad que llevamos años con esta pasión adentro y con este compromiso de brindarle trabajo y responsabilidad a la conducción de la sociedad rural. Pero quiero destacar que cuando tocábamos fondo, todos los dirigentes por ahí dejaban las diferencias de lado como para poder seguir adelante y poder reflotar y poner por delante los intereses de nuestra sociedad rural para poder seguir funcionando y para poder sacarla adelante. Así que eso habla de la grandeza que todos tenían, que dejaban todas las disidencias muchas veces para poder seguir trabajando. Hoy, bueno, lamentablemente no nos está acompañando nuestro intendente. Nos hubiese gustado que nos acompañe la sociedad rural que todos nosotros soñamos durante muchos años. Y hoy logramos los objetivos de tener una entidad modelo en el norte argentino, una entidad fuerte en lo gremial, una entidad sólida en lo económico y una entidad con mucha presencia social, que es muy importante para la comunidad. Cada vez que nuestra comunidad nos requiere,
en momentos difíciles como pasamos hace tiempo, nuestra entidad estuvo y va a estar siempre, porque creo que tiene que cumplir una función social también. Quiero agradecerle a todos los dirigentes que me acompañaron hasta ahora en la conducción, porque la verdad que siempre tiramos para el mismo lado y a pesar de muchas discusiones y debates que tenemos en reuniones de comisión directiva, seguimos trabajando por un mismo objetivo. En estos últimos años, nuestra sociedad rural, en estos últimos 13 años, ha tenido un crecimiento importante en cuanto a infraestructura. La verdad que año a año tenemos el gusto y tenemos la suerte de poder inaugurar nuevas obras, salones, corrales, laboratorios, todo lo que ustedes han visto hoy en el video. Y la verdad que nos llena de orgullo poder hacerlo. Gran parte de esto, siempre lo digo y le voy a seguir agradeciendo, tiene mucho que ver la firma Prevención Ganadera, que hoy nos acompaña, que está trabajando con nosotros hace 12 años. Y la verdad que le estamos muy agradecidos porque en el momento en que nosotros tomamos la conducción y lo fuimos a buscar para trabajar con nosotros, no dudaron, confiaron en nosotros, confiaron en nuestra capacidad de trabajo y hoy se ven los frutos. Así que muchísimas gracias a la familia de Otero que hoy nos está acompañando. Y bueno, todo lo que se recauda, todo lo que es fruto de nuestro trabajo, la verdad que nos daba a nosotros como entidad una independencia económica como para poder ejercer un gremialismo y poder ejercer actividades que no tenemos por qué callarnos y tenemos que decir lo que pensamos y pelear por lo que queremos porque no dependemos del gobierno, somos totalmente independientes económicamente, así que ese es un gran logro para nosotros. Una vez un dirigente, expresidente, que fue mi padre, me enseñó me dijo que todo trabajo, todas las cosas que nosotros hacemos bien, no son coronadas con el éxito o no tienen su éxito si no le damos continuidad. Le quiero decir que nosotros en la sociedad rural estamos trabajando para eso, por eso ustedes han visto que nosotros tenemos un Ateneo Juvenil, que nosotros estamos comprometidos a poder formar nuevos dirigentes que puedan seguir con nuestro trabajo y que el día de mañana, cuando nosotros no estemos retirados y ellos tomen el mando de la sociedad rural, la conducción de la sociedad rural, puedan seguir trabajando de la misma manera o mejor. Y que cuando nosotros vengamos a una fiesta como esta, que no sé, no llegaremos al centenario, pero a un próximo aniversario encontremos a nuestra sociedad rural en la misma situación o mejor de la que la dejamos. Quiero decirle que nosotros nunca abandonamos nuestros sueños, que seguimos trabajando y hoy estamos disfrutando de una sociedad rural como la que quisimos siempre. En nuestra sociedad rural, o sea, esto fue motivo de mucha charla en nuestras comisiones directivas, a quien homenajeábamos, que hacíamos, teníamos muchísima gente para homenajear. Calculen ustedes que en 50 años pasó muchísima gente por acá, gente que fue dirigente, exdirigentes, presidentes, y muchísima gente que no llegó a ocupar cargos importantes, pero sí dejó su granito de arena para que nosotros tengamos lo que hoy estamos disfrutando. O sea, muchísima gente que trabajó sin ningún interés y venía, nos apoyaba, trabajaba con nosotros, nos preguntaba qué, con nosotros o con los dirigentes anteriores, que son dos personas que no tuvieron su reconocimiento en su momento. Uno de ellos, quiero decirles que fue capataz de feria nuestro durante 30 años, se jubiló acá y es Héctor Pocho Esquivel, que yo le pido que se acerque, se jubiló.
en esta fecha tan importante para nosotros. Es una persona que, sin ser empleado de la sociedad rural, hoy en el video lo veía en la foto de la colocación de la piedra fundamental, y la verdad que trabaja desde los inicios de la sociedad rural hasta el día de hoy, nos acompaña y es incondicional de la sociedad rural. Cada vez que yo necesité de su ayuda y que muchos dirigentes necesitaron de su ayuda y que teníamos algún problema, venía y lo llamábamos para que nos ordene, nos dé una mano, hasta inclusive en la administración, cuando por ahí nos quedábamos sin gerente, en los corrales, en las exposiciones. Yo fui comisario de exposición durante mucho tiempo y él era mi mano derecha, me ayudaba muchísimo en todo lo que es la organización de corrales, de jura, y hasta el día de hoy nos da una gran mano en todos los remates. El reconocimiento es para Ernesto Bornacorsi, que hace 50 años nos acompaña. Caluroso, era un día muy caluroso, inclusive con mucho viento. También así que a mí me temblaban las piernitas, que movía zapatos y zapatos cuando veía la casa fundacional. Bueno, los homenajes de hoy son a dos dirigentes, integrantes de la primera comisión directiva. Como yo hoy les contaba, hubo mucha gente que trabajó muchísimo, que tal vez no fue presidente, no llegó al cargo de presidente, pero dejaron muchísimo trabajo, dejaron mucho tiempo suyo aquí en nuestra institución. El primer homenaje es para Laureano Bullati, que es uno de nuestros socios fundadores. Un aplauso para recibir a don Laureano Bullati. El último homenaje en esta fecha tan importante es para un expresidente que hoy lo veíamos en el video trabajar, y la verdad que en estos 50 años hasta el día de hoy podemos contar con él. Nos ayuda, es hombre de consulta para nosotros. Hasta hace un tiempo atrás inclusive fue síndico con nosotros y fue la persona que yo lo aprecio muchísimo porque era amigo de mi papá y compartí muchísimo tiempo con él en todos estos años de trabajo en la sociedad rural. Y un día llegó a mi oficina y agarró y me dijo: vos tenés que ser el presidente de la sociedad rural. Y después de eso él me dio el empujoncito que uno necesitaba ese para animarse a tomar la conducción de la sociedad rural. Ha trabajado en forma incansable, incondicional y desinteresada por nuestra sociedad rural. Este salón que hoy estamos disfrutando nosotros con esta fiesta se hizo con mucho empuje de él, porque me acuerdo que iba productor por productor y le decía: vamos a hacer 5 metros de tinglado, y se fue haciendo por pedazos hasta que se pudo completar este tinglado, porque era un tinglado donde se hacían las exposiciones de industria y comercio, y hoy nosotros los convertimos en un salón de fiesta. El homenaje es para Joaquín Gonzalo García. Quiero decir otra cosa, tal vez Joaquín hoy no lo sabe, y es una sorpresa para él. Desde el día de hoy, en el 50 aniversario de la sociedad rural, este salón pasa a llamarse Salón de Eventos Joaquín Gonzalo García. Gracias, gracias.
Gracias por todo lo que me han dado hoy. Pero también quiero recordar a Tito Porro, el hijo de Gustavo. Cuando no teníamos plata, como dijo Gustavo, yo era balancero y Tito Porro era el capataz de feria. Así trabajábamos, no había para nadie. Entonces yo era balancero y éramos como cualquier empleado. Y así empezamos. Y hoy lo que vemos, lo digo con mucho orgullo, que los chicos como Gustavo son los que nos reemplazaron a nosotros. Gracias por todo. Y orgulloso de las instalaciones que tenemos, que lo hicimos, como dijo Gustavo, lo hicimos todo trabajando. No pedimos a nadie que nos dé algo, le pedimos a los socios, los amigos, y así fuimos haciendo todo. Y esto lo hicimos a pedazos. ¿Quién fue Tito y Joaquín? Nos ocurrió techarlo y techamos 10 metros por año con la plata de la doma, que fuimos los pioneros de la doma y industria de comercio. Y hoy nuevamente gracias. Cuando Gustavo me propuso que dijera algunas palabras, en realidad lo que hizo fue remover una parte de la historia y realmente me conmovió porque fueron muchos años participando de las comisiones directivas en los distintos lugares. Entonces, más que en función de expresidente, tengo que destacar el enorme esfuerzo de mucha gente que ha formado y que ha trabajado en esas comisiones directivas. Realmente cuando veía el inicio y digo, bueno, este sueño inició con la necesidad de tener una voz colectiva, de tener una voz y una presencia política, en el sentido gremial de la palabra, y también de ir instalando en el sector ganadero una referencia comercial, que ha sido a través del inicio de los primeros remates y la exitosa participación que hoy tenemos a través de la firma de tradición. Ese periodo no fue fácil. Fue un periodo distinto, una Argentina totalmente distinta, donde estos caminos se tenían que transitar con los tiempos y con el esfuerzo de aquel momento. Teníamos, como dijo Gustavo, momentos críticos en términos económicos. Me acuerdo, al poco tiempo de mi primera participación, el problema era que teníamos que lograr meternos en la máxima categoría de las asociaciones. Nuestro objetivo en su momento en el tema genético fue llegar a ser categoría A en las razas más importantes. Pero para eso debíamos cumplir un ciclo. Nos sentamos una noche y para este remate que era importante para nosotros teníamos solamente 60 toros confirmados y necesitábamos por lo menos 150 o 180. Ese lunes salimos con Luis Piccirilli y con Tito Porro. Hicimos una recorrida de una semana. Lo que tuvimos que hacer fue comprar la mitad de los toros que iban a venir. Entonces arrancamos por María Juana, terminamos en Arroyito, volvimos por Añatuya y Tito quería ver unos
caballo, entonces nos tuvimos que quedar a dormir en Añatuya. Cuando nos fuimos a dormir a Añatuya, fuimos al hotel frente a la vía que había en ese momento, estoy hablando de 30 y pico de años, ¿no? Llegamos y el que nos atendió estaba más cansado que nosotros, que ya veníamos con 12 horas de 13 de auto. Y le damos los datos y le dice Luis, bueno, comerciante. No, acá todos son viajantes, de estos viajantes. Entonces, después nos estamos retirando y nos da unas chapitas y una espiral. Bueno, yo me voy con el espiral. Y no sé si se queda Luis, y cuando vuelvo, cuando sale Luis del mostrador, le digo, ¿le dijiste que nos despierte a las 6? No, me dice, le cortó una punta al espiral y dijo, a las 5 se termina y los mosquitos hacen el resto. Pero bueno, así era nuestra vida, era una vida diferente. Era una vida donde las comunicaciones eran cara a cara, donde no teníamos el WhatsApp, no teníamos el teléfono que nos tiene todo el día prisionero, y cuando discutíamos y cuando nos sentábamos en la mesa de la comisión directiva, lo teníamos que resolver mirándonos a los ojos. Fue realmente un periodo importante de mi vida. Yo, el tiempo que estuve realmente junto al resto de la gente, le pusimos todo lo que teníamos. Y fue quizás en función de cumplir el objetivo de los fundadores y, como decía Gustavo, dejar de alguna manera el camino para los que venían. Así que lo conté como una anécdota porque no puedo agregar más. Ya se ha dicho lo más importante. Hoy es la Sociedad Rural una entidad que mantiene vigente su principio, mantiene su vocación de política comunitaria rural, ha desarrollado y ha servido para el desarrollo de las políticas sanitarias. En su momento fueron momentos muy importantes donde se definían muchas cosas que tenían que ver con el futuro de la sanidad animal. La Sociedad Rural, a través de la Comisión de Sanidad Animal, ha hecho un trabajo magnífico en aquel momento. También ha sostenido en su momento un trabajo fuertísimo en la difusión de las tecnologías. No teníamos la información que tenemos hoy. Teníamos que venir a la exposición a ver las herramientas y a que nos cuenten cómo funcionan. Esas exposiciones fueron importantes porque realmente generaban esa transferencia de tecnología que hoy se la hace de otra manera. Y además, con otras posibilidades. Hoy tenemos un valor en la sociedad que tiene que ver con la importante cantidad de los hijos de nuestros productores que son profesionales del área de la ganadería y la agricultura. Eso no teníamos, éramos pocos y había que buscar la manera de incorporar a la gente. Cuando esa noche casi no dormí, Gustavo, porque me empecé a acordar desde el primer día. Y sentí el orgullo, a pesar de que primero te dije que no sé, que me daba, no sé qué, sentí el orgullo de haber sido una partecita del desarrollo de esta entidad. Por eso, muchísimas gracias. En conmemoración a los dirigentes y socios fallecidos.
Un aplauso para los 50 años de la Sociedad Rural de Villa Ángela. Y así de esta manera el cielo se está cubriendo de historia de estos 50 años. A continuación, los invitamos a los presentes a pasar al salón de... Niño de Monogasta, de Sumampa y de Mailín, lo han visto pasar llorando al pobre cieguito tocando el violín. Se quema la telecita, bailando casi sin cesar, que baile la pobrecita, siempre por ella violín llorará. ¡Fuerte el aplauso! De nuevo a implorar tu amor, solo hay tristeza y dolor al hallarme morir. La culpa manteareco de los tiempos que he sufrido, por eso que ahora he venido a Canguete Aicó. Ani que enderezará que un día este cantor me ha dicho llena de amor, si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, Anin de poche, angachendibei, desengaño y te manteareco, achacatabu, anga y cuajan, dereje cuñache, peichaico.
by Joe, you gotta go, me oh my oh. You gotta go for the hero down the bayou. My Yvonne, sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, gonna have big fun on the bayou. Well, jambalaya and a crawfish pie, big gumbo. So tonight I'm gonna see my Michelle Mio. Pick guitar, feel
Well, by Joe, you gotta go, oh my, oh. You gotta go, pull a hero down the bayou. My Yvonne, sweetest one, oh my, oh. Son of a gun, gonna have big fun on the bayou. Well, jambalaya and a crawfish pie, big gumbo. So tonight I'm gonna see my Michelle Mio. Pick guitar, feel
un momento de culminación de una segunda jornada y viene la tercera. Arrancó muy bien esta fiesta. Perfecto. Todo un éxito, ¿verdad? Todo un éxito, la verdad. Acá estamos con un prócer de la locución que es el amigo Juan Carlos Barro para presentar este streaming, el mejor streaming. Si querés tener toda la data de lo que es la Expo 2025 de la Rural, acá te invitamos con el amigo Juan Carlos a que te quedes en este streaming de Vicentín News, que te vas a enterar de todo lo que pasa aquí en este evento. Claro, los que no tuvieron la oportunidad de venir a esta fiesta, a este evento tan importante que es regional, tenés la posibilidad ahora de Vicentín News. En Vicentín News vas a encontrar de todo, todos los detalles, hay anécdotas, hay entrevistas, hay cosas muy bonitas que realmente te va a hacer muy bien, así que no te olvides del streaming de Vicentín News. Por supuesto, así que todos, desde ahora, meted. Muy bien, hemos llegado... Agradecemos vuestra presencia y disfruten. Nos quedamos un temita más, puede ser Fede, chicos, la banda para hacer para Fede Román. Entonces, las felicitaciones y pasaron por este escenario. Quiero vivir así, y ahora sí, quiero vivir sin tus besos. Los chicos, después del fallecimiento de su padre, ocurrido hace poquitos días, han determinado, pactaron que hay que salir a trabajar y van a cumplir con todas las presentaciones de este fin de semana. La edición número 44 de la Rural de Villa Ángela se sigue vistiendo de gala. En un ratito ya llega el próximo grupo musicales. La edición número 44 de la Rural de Villa Ángela se sigue vistiendo de gala. En un ratito ya llegamos a anunciarlos también. Voy a la pausa, puede ser RC Técnica, Star Sound, los chicos, los señores de la amplificación y el sonido, aquí desde este escenario en la Expo Rural 2020. Que mata, que encierra entre la angustia, que mata, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida. Y que acabará. Renegar una remera, me tenés que renegar.
acá. En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujada en la laguna, cantaban mis madrigales, aprendí en los quebrachales, pasar la vida cantando y mis versos ir dejando, cual miel queda en los panales. Yo le vine a contar a tu padre, Yo quise darte todo como de mi vida. Ahorita que era de mis aventuras que crecía. Una sesión inmensa para hacerte mía. Lloramos en mi pecho que no me vestía. Pero las cosas buenas siempre cuentan tanto. No podemos luchar contra todo el canto. Luchar dejé contigo hasta la última gota. Esa que refleja mi triste derrota. En la gana vos, ¿cómo dice? Ahora te vas. Eso es. Sabiendo que no pude lograr el guarda motivar el amor es como que tenía. ¡Ay, eso! Eso es todo lo que no me diga. Para el chico del cine, la película que está jugando, para la película conseguir algún día. Así se baila. Ella es una rosa, pero sin espinas, porque tiene un algo que no tienen otras. Es la obra de arte sin ninguna copia. En las cosas simples cuando su misterio, porque no te toca, tal vez conocían sus brazos, ese hermoso sueño de cerrar los ojos y llegar al cielo. Encontró en su alma desde cada quiero lo que me hace falta para una vez.
ser verdad que te deje yo, no será jamás. Si esto muere aquí, tienes que pensar que un año después puede ser igual. Con tu corazón me quiere negar un poco de miel, un poco de sal, que me olvides tú, puede ser verdad, que te deje no será y me emborraché por tu vanidad, por tener tu piel con su dignidad, y tu corazón me quiere llevar un poco de miel y un poco de sal, que te olvides tú, puede ser verdad, que te deje yo, no será jamás, que te olvides tú, puede ser verdad, que te deje yo, no será jamás, que te olvides tú, mi amor, puede ser verdad, que te deje yo, no será jamás, que te olvides tú, mi amor, puede ser verdad, que te deje yo, no será jamás, que te olvides tú, mi amor, puede ser verdad, que te deje yo, no será jamás. Rey Bernero por unos cuantos rollos. ¡Metele otra, pequeño! Soy apenas cantor, sembrador de ilusión, aunque vivo en el juego, tengo miedo a la luz del calor, porque quiera la gente sintiendo el calor de mi corazón. Tal vez fue mi ley, como un pájaro más, como negarle mi oficio, espero que el juicio que marque el final. Ustedes saben que a diario soy si no fuera cantor, no sería usted el de una casa abierta y adentro un poeta muerto de sangre. Pero vivo, no importa la verdad, lo suelo tener. Soy apenas cantor, desde cualquier lugar,
cuando un amigo me viene a escuchar y el silencio es su trago y el único pago que quiero guardar. Aquel quiero ir al amor, no le gusta cantar, alta brinca con pena sobre la arena su propio sitial. Y aunque quiere ser el mío que sabe por suerte volar, si no fuera a cantar, yo sería con usted en una casa abierta, la micromomenta que muere de ser. Pero viva mi modo, nunca conectado, lo suelo tener. Comienza la guitarrista mandando estas bolas sobre el escenario. Pasa que los muchachos han cambiado mujer y hay que hacer casa y auto nuevo. Dale otra, pequeño. Vaya teniendo cuidado, siente que no es curioso. Por
invierno, la 40 atravesé, cargando un juego de nutrias, rumbiendo hasta Santa Fe. Al sur de la mañana, me recuerdo le dejé, colgando tras el viejo, la rama de un laurel. Hay que nacer para llegar, aunque mi vida allí, bajo de un cielo pleno bañado, lleno con ciris, solo como un carpincho de que mi huella me va a solito, al caballo enderecé, y al digo me fui cantando, a llegar a Terraté. Si no me falla la vista, un chacal voy a cazar, y guisando la pechuga, uno trago voy a tomar. Hay que nacer para contar que mi vida así, bajo de un cielo pleno bañado, lleno a coincidir, solo como el carpincho de que mi hueca te va a abrir. Hay que nacer para contar que mi vida así, bajo de un cielo pleno bañado, lleno a coincidir, solo como el carpincho de que mi hueca te va a abrir. Solo como el carpincho de que mi hueca me va a abrir. Solo como el carpincho de que mi hueca me va a abrir. Porque la flor del Chaco, de tanto puerto picor, para mí fuiste el crisol que forjó mi entendimiento. Te llevo en todo momento junto a mi peregrinar y aún lejos te de cantar al compás de tu instrumento.
Se agarra, le da, vámonos más. No recuerdo la noche contigo, esta noche calurosa, con el agua cantando en el río y los brillos de una sombra. El deseo resultó vacío, el deseo que más que de sobra, escapando de todo nos fuimos a ronda de vino, nos quiso quemar. A la orilla del río, una noche calurosa, de nuevo por ti, es lo que yo quiero ahora, bajo la luz de la luna, una noche calurosa, un beso por mí, esa semilla de gloria. Para mi alma fue una noche bella, nochecitas como pocas, dejando marcadas huellas en la arena y en las rocas. No duraron lo que todo el juicio, lo que dura quitarse la ropa, el río que besabas y una arenita caliente. A la orilla del río, una noche calurosa, cabe de nuevo por ti, es lo que yo quiero ahora, bajo la luz de la luz, una noche calurosa. Un beso conmigo, eso sería de gloria. A la orilla del río, una noche calurosa. Un beso conmigo, eso sería de gloria. Yo quise el partido.
de arte, échale al olvido. En tu radio de arte, échale al olvido. Vale por bien, porque si termina el hombre y a las mujeres le viene bien. No soy de darme copa por los bonitos y el café, tampoco de ratonearme cantando cartas en el cabaret. Mi vicio es aquel que piensa usted, mi vicio en cualquier lado vale por bien. Mi vicio es aquel que piensa usted, mi vicio es enmutado y no se ve. Destapo a los cigarrillos porque el tabaco me hace coser y nunca podré sacarlo al que algunos dicen que da placer. Jamás he jugado el corte de la quiniela y el brazo inglés, un tanto me cuesta vicio que llega seco a fin de mes. Mi vicio es aquel que piensa usted, mi vicio en cualquier lado vale por 10. Mi vicio es aquel que piensa usted, mi vicio es embrujado y no se ve. Me arrebato al lado. Estoy en la bancarrota, pero yo pienso que es al revés. Mi vicio es un buen negocio porque hay ganancias que no se ven. La vicio es el desperdicio que en la cabeza me hace cada vez. Si salgo bien de la llama, siempre a la plaza voy a caer. Mi vicio es aquel que piensa usted, mi vicio en cualquier lado vale por 10. Mi vicio es aquel que piensa usted, mi vicio es enrutado y no se ve. Mi vicio es aquel que piensa usted, mi vicio es el amor de una mujer más, de dos también. Si me quieren, que me vengan bien, ya tengo tres, que vengan bien, si llegan más de 10. Tengo con qué, como aplauden ustedes, delicioso. ¡Dale, pequeño! ¡Dale otra! ¡Dale, pequeño! ¡Dale otra! ¡Dale la primera! Sí, ella es un árbol. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina.
En la era de la plataforma digital, la imagen